Llegamos ahora al versículo 6 del capítulo 1 de Cantares, donde leemos las siguientes palabras. La Sulamita hablando dice: No reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí. Me pusieron a guardar las viñas, y mi viña, que era mía, no guardé. Aquí la Sulamita está explicando por qué tiene un color moreno. Y empieza diciendo: No reparéis que soy morena. La explicación es porque el sol me miró. Vamos a pensar en esta oportunidad sobre el peligro del mundo y de la carne en la vida del creyente. Creo que todos tenemos ese deseo natural que otros nos miren y aprueben lo que ven en nosotros. Por ejemplo, una mujer, por lo general, anhela ser aprobada por su belleza física o por la manera en que se viste o se maquilla. De igual modo, el varón anhela ser reconocido por sus habilidades, sus logros o quizá la fuerza física que tiene. Sin embargo, lo extraño aquí es que la Sulamita parece que va en contra de esa tendencia natural. Y a propósito pide a las hijas de Jerusalén no mirarla, no fijarse en ella, o por lo menos no tomar en cuenta el color de su piel, que obviamente le causaba cierta vergüenza. Por eso dice: No reparéis en que soy morena. Al acercarnos al Señor y entrar en comunión con Él, creo que todos sentimos un efecto similar que atentará contra el deseo natural que tenemos de querer impresionar a otros. Nuestro conocimiento de Cristo nos llevará a humillarnos delante de Él, ante su grandeza y majestad. Y la verdad es que es importante que lo haga, porque de no hacerlo, el orgullo y la vanidad podrían destruirnos como embajadores de Cristo. En esta parábola, qué triste sería que la Sulamita se sienta orgullosa de sí misma delante del gran Salomón. Más bien fue su acercamiento a Salomón que le hizo notar que era morena. Para nosotros como creyentes, a pesar de la perfecta justicia que el Señor nos ha dado y los frutos del Espíritu Santo que Él va produciendo en nuestro interior, nos avergonzamos delante de Él por nuestra falta de espiritualidad y nuestra tendencia todavía hacia el pecado. En el caso de la Sulamita, ella explica la causa del color de su piel. Como ya hemos comentado, no era un color natural en ella, sino el resultado de la acción del sol sobre su piel. Por eso afirma poéticamente: el sol me miró. Aquí hay un detalle interesante en el texto original en hebreo. La palabra reparéis en hebreo es la traducción del verbo ra'a, que significa ver. Ella está diciendo: no me miren, no miren que soy morena. Este verbo ra'a es bastante común, se usa en más de 1200 pasajes del Antiguo Testamento. Se usa para mirar en cualquier sentido de la palabra. Sin embargo, cuando ella en la segunda línea dice: porque el sol me miró, aquí usa un verbo diferente. Es otra palabra en hebreo. Y es una palabra que solo se usa en 3 pasajes en todo el Antiguo Testamento. Aquí y también en Job 20, versículo 9 y 28, versículo 7.
Y en estos tres textos, el verbo en hebreo significa no mirar superficialmente, sino contemplar, mirar fijamente, con atención. Ella dice, no me miren así nomás con sus ojos, que soy morena, porque el sol me ha mirado atentamente. ¿Qué significa eso? Bueno, creo que sabemos que el sol no quema la piel en 10 o 15 minutos, por lo general. Requiere mucha exposición al sol para que pueda quemar nuestra piel. ¿Qué nos dice eso? Que la sulamita había pasado mucho tiempo afuera, bajo los rayos solares, para que su piel se ponga morena. El creyente es una persona cuyos pecados han sido perdonados y ha recibido por parte de Dios una justicia perfecta. Esa blancura espiritual que el profeta Isaías compara con la nieve y la blanca lana en Isaías 1, versículo 18. El problema es que si pasamos mucho tiempo expuestos a los elementos del mundo y de la carne, eso tendrá un efecto negativo sobre nuestra pureza espiritual como creyentes. Recuerden que en el Antiguo Testamento, la ley de Moisés estipuló que si una persona tocaba un cadáver o una cosa catalogada como inmunda, entonces se contagiaba de esa impureza espiritual. Hay detalles en Levítico 11, versículos 31 al 40. Ahora, ¿por qué Dios menciona esto en la ley? Obviamente no porque el pecado se puede contagiar físicamente, sino para alertar a Israel del peligro del pecado. Nuestra naturaleza pecaminosa es tal que simplemente estar expuestos al pecado en otros o a las tentaciones de la carne es suficiente para inducirnos a pecar. Por eso el creyente sabio hará todo lo posible para alejarse de la influencia del pecado, para no exponerse al daño espiritual que el mundo y la carne pueden causarnos. Yo sé que algunos rechazan este principio diciendo que es muy legalista. Ellos afirman que, bueno, no es un pecado bailar, tomar bebidas alcohólicas, ir a las fiestas. Más bien dicen, el creyente debe ir, tiene libertad para ir a las fiestas. ¿Qué decimos a eso? Bueno, a manera de respuesta, hagamos una comparación de esas cosas como ir a fiestas con el efecto del sol. Obviamente, el sol no es algo malo, más bien es parte de la creación de Dios. Y Dios declaró que el sol era bueno en gran manera. Es más, en Mateo 5, versículo 45, el Señor Jesús da a entender que esa estrella luminosa, el sol, es una bendición de Dios, que Dios hace brillar sobre justos e injustos. No obstante, aunque el sol sea bueno, el mal uso del sol nos puede causar daño. La sobreexposición a los rayos solares pueden quemar nuestra piel. Y así es con las cosas del mundo y de la carne. Si bien es cierto, podríamos decir que estar en una fiesta del mundo en sí no constituye un pecado, de todos modos, no es algo aconsejable para un hijo de Dios, porque tarde que temprano esas fiestas comenzarán a afectar nuestra vida espiritual. ¿Cómo es el ambiente de la fiesta? ¿Qué cosas conversan en esas fiestas?
¿Cuáles son los chistes que comentan? ¿Y la letra de la música? ¿Cómo se visten las damas? Todo eso comenzará a dejar un efecto negativo sobre nuestras mentes, emociones y acciones. La verdad es que lo mismo es cierto de muchas cosas materiales, también del mundo del entretenimiento, como las películas o las telenovelas. El sol no quema de inmediato, lo hace poco a poco, sin darnos cuenta. Así es el efecto del mundo y de la carne sobre nuestra vida espiritual. Así que tomemos un momento ahora para evaluar nuestra experiencia personal. ¿En qué maneras las cosas del mundo o de la carne han tenido o tienen todavía un impacto negativo sobre nuestra vida espiritual? Seamos muy honestos. Dejemos que el Espíritu Santo nos hable. Recordemos que el amor al mundo es incompatible con el amor a Dios. Y es igual con las cosas de la carne. No dejemos que dichas cosas afecten nuestra vida espiritual y al final nos causen vergüenza delante de Dios y nuestros hermanos en la fe. Padre, te damos gracias por la advertencia de tu palabra. Hay muchas cosas, Señor, que quizás son permitidas, pero no todo conviene, como dice el apóstol Pablo. Y hay ciertas cosas del mundo y de la carne que fácilmente nos pueden impactar, al igual que el sol quema nuestra piel si estamos expuestos al sol por mucho tiempo. Padre, guárdanos de usar pretextos para justificar, satisfacer los deseos de la carne o del mundo. Padre, ayúdanos a poder sentir en nuestros corazones el anhelo de ser lo más limpio y puro que podamos para el Señor Jesús. Que nuestras vidas estén limpias del pecado para que el Espíritu Santo sea derramado en nosotros. Que el Espíritu pueda renovar nuestra pasión espiritual y no andemos desanimados y luchando por las cosas del mundo, de la carne que fácilmente nos pueden impactar. Gracias por tu palabra, gracias que nos hablas con mucho amor para que podamos disfrutar mejor la vida cristiana. Te damos gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén.